El capítulo 3 avanza y nos empieza a sugerir respecto a qué se estaban desviando. Y podemos ver el versículo 6, donde nos sugiere que estaban perdiendo la confianza de la promesa futura. El Señor nos ha dado una promesa futura, no solamente para la era venidera, la cual va a ser la plenitud y la manifestación de todo lo que Jesucristo hizo y cumplió en la cruz y en la resurrección, sino también de las promesas futuras en esta era. Hay un montón de bendiciones. Incluso Jesucristo le dijo a sus discípulos que el que deja casa, padre, madre, esposa, hijos, tierra, etcétera, etcétera, iba a recibir 100 veces más en esta era y en la venidera. Entonces hay promesas para esta era, de las cuales incluso el autor de los Hebreos nos recuerda por ahí del capítulo 6, en donde habla de esas promesas que muchos ya están alcanzando y están disfrutando por haber tenido un buen desempeño en su fe. Pero no me quiero adelantar y quiero solamente concluir. El capítulo 3 nos está diciendo que se ha perdido esa confianza en las promesas futuras. ¿Y cómo es que se pierde? Porque empieza a haber otro deseo, empieza a haber un ideal de otro tipo de promesas futuras o incluso inmediatas que el mundo nos ha enseñado, que el mundo ha adoctrinado. El mundo no quiere que suframos, el mundo no quiere que pasemos una situación difícil, hambre, desnudez, dolor. ¿Por qué? Porque no es correcto, no es válido. Tú eres merecedor de lo que tú quieres y como tú lo quieres y cuando lo quieres. Cuando en realidad no somos merecedores de nada más que del infierno. Y en Cristo Jesús, si nos mantenemos en Él, podemos tener la vida eterna y un galardón o galardones. Por lo tanto, tenemos que entender que la iglesia en el tiempo de los Hebreos, según el capítulo 3, estaba perdiendo la confianza de la promesa futura. Versículo 6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, y aquí deja algo muy claro, la cual somos nosotros, o sea, la iglesia, y aquí hay una condicionante, somos la casa de Cristo, la casa de Dios, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, cuando la iglesia empieza a perder su confianza en la esperanza y el gloriarse en esa esperanza, empieza a perder el suelo, empieza a perder la dirección y empieza a tener confianza en el mundo, confianza en vanas esperanzas, en falsas promesas, en prosperidad, en una falsa idea de una conversión masiva o de una conversión o avivamiento nacional o estatal, cuando el Señor no está en contra de eso, pero no es la manera en la que el Señor piensa tocar y santificar a su iglesia. La iglesia es santificada por medio de la obediencia a la palabra, y el obedecer la palabra involucra o es igual a morir a nuestro yo, negar al mundo y perdernos por causa del evangelio, perdernos del mundo, o sea, alejarnos de todo eso, estar muertos para el mundo. Entonces, perder la confianza y el gloriarnos, el no tener esa gloria, ese orgullo, ese celo, esa honra, ese deseo de decir: yo soy hijo de Dios y me mantengo en su verdad, aunque todos dicen que estoy mal, esta es mi gloria, que Cristo es la verdad y por su gracia yo puedo permanecer en ella. La iglesia del tiempo de los Hebreos estaba perdiendo todo esto. Evidentemente había un peligro muy fuerte de perder la confianza y la esperanza. Estar a la deriva involucra o quiere decir estar descuidándonos o descuidados, o dejar de escapar, dejar de continuar en nuestra búsqueda de Cristo, y perdemos ese deseo de escapar del mundo para irnos hacia Cristo. Estar a la deriva o descuidarnos o dejar de correr hacia Cristo, dejar de escapar del mundo y del pecado en dirección hacia Cristo. Todo esto es lo opuesto a perseverancia. La iglesia en el tiempo de los Hebreos estaba viviendo esa realidad, estaba empezando a contaminarse y dejar de correr hacia Cristo y empezar a acomodarse en el mundo y a decir: bueno, yo puedo quedarme como estoy, al fin que el Señor me ama, me bendice, el Señor acepta y recibe. Y empezaba a ver fuera de contexto un ideal de lo que la Biblia estaba diciendo en realidad. Lo contrario de aguantar o de permanecer a largo plazo era lo que estaba sucediendo en el tiempo de los Hebreos. El versículo 12 al 14 del mismo capítulo nos muestra una vez más este peligro, y lo voy a leer. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En otras palabras, no se están cuidando. Estaba diciendo Dios a través de Hebreos: no se están cuidando como deberían. Están empezando a tener un corazón malo. Están dejando de creer, ya no están teniendo la confianza en la esperanza y en el gloriarse en esa esperanza. Por lo tanto, están empezando a apartarse del Dios vivo. Y luego en el versículo 13 del mismo capítulo dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, o sea, mientras tengan vida,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí queda muy claro, hermanos, que la falta de práctica en las disciplinas espirituales, en este caso la exhortación, estaba dando ya un resultado mortal y muy fuerte para esos tiempos, y lo cual está sucediendo en nuestros días. Su conversación de los santos, el diario vivir, las pláticas, incluso su búsqueda, lo más seguro, poniéndolo a la luz de nuestros tiempos, se había convertido en cosas mundanas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que quizás de lo que hablaban era de tecnología, de qué nuevo software había, ¿no? De qué evento deportivo iba a haber, qué otro movimiento se está despertando en la iglesia, ¿no? Qué otro avivamiento está sucediendo para copiarle, o para ver si ahí podemos ser salvos y encontrar nuestro toque con el Señor. O a lo mejor hablando de sus hijos, si van a ser gemelos, si van a ser triates, ¿no? Si van a lo mejor irse de viaje, no sabemos. Lo más seguro es que estaban hablando de cosas que tienen que ver con el mundo. Estaban empezando a desviarse de lo que realmente el Señor estaba pidiendo. En otras palabras, habían perdido la urgencia de la exhortación, porque ya no se exhortaban. Su diario vivir como iglesia y el platicar unos con otros ya no era exhortarse, ya no era el decirse, oye, vamos muy bien, pero cuidado con eso, no vayas a aquel lugar, ya no invites a esta persona, aléjate de esto. Se estaba perdiendo eso porque ya no había esa gloria, ese deseo de la esperanza que se había recibido de parte de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, si tú y yo somos participantes de Cristo Jesús, tenemos nosotros que retener firmes hasta el fin nuestra confianza primera o nuestra confianza original. Y es lo que termina diciendo el versículo 14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Tú y yo fuimos hechos, no por nuestra voluntad, sino Dios nos hizo participantes de Cristo. Pero aquí otra vez da una condicionante. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Si perdemos esa confianza y ese gloriarnos en esa confianza y esperanza, entonces no estamos participando de Cristo. Aunque el Padre ya nos hizo partícipes con Cristo, nosotros nos estamos desviando voluntariamente, aunque sea de manera inconsciente, pero lo estamos haciendo porque nosotros decidimos qué hacer. Aunque sea inconsciente, somos responsables de nuestros actos. Nos desviamos por no retener firme hasta el fin la confianza, el gloriarnos en esa esperanza.